de verdad que yo también les amo mucho. Yo nunca pensé decirles eso porque mis amistades eran otro tipo, teníamos otros tipos de intereses. Pero gracias a Dios que Él hace cosas que siempre van en mi contra. Hermano, Isaac, véngase para acá, lo quiero ver. Yo lo quiero ver. Sí. Hermanos, el día miércoles estuvimos hablando y estábamos trabajando con un tema que era, ¿se acuerdan cómo se llamaba el tema? Salvando nuestras almas. Y decíamos que no precisamente es porque esa no la haya salvado Cristo cuando nosotros nos arrepentimos. Pero qué mal la hemos pasado muchas veces cuando de forma irresponsable, y digo irresponsable porque sabemos mucho de Biblia, a veces le estamos pasando extremadamente mal y de pronto parece que las cosas no van bien. ¿Y se acuerdan cuál era la pregunta expresa que surgía del fondo de nuestro corazón cuando a veces no entendemos ni de qué vamos? Era, ¿y para qué soy cristiano? Y vale la pena ser cristiano, y vale la pena trabajar, y vale la pena evangelizar, y vale la pena sacrificarse las pachangas, y vale la pena esto, y vale la pena... No, hombre, pues a veces hay cosas que de verdad que nos pegan muy duro, pero ya hemos visto también la respuesta de parte de Dios. Siguiendo, en la misma carta del apóstol Pedro, me encanta porque Pedro era tan carnal como yo. Vamos a considerar una palabra que si uno la mira en su contexto es una palabra muy interesante. Y creo que esto debe de ir más allá de la parte intelectual, porque las cosas de Dios no son en el intelecto. Las cosas de Dios deben de ser en el corazón y deben de ir más allá a lo que es la práctica, aterrizándolas en nuestras vidas. Quiero que leamos en 1 de Pedro capítulo número 1, versículo número 3 y versículo número 23. Solamente 2 versículos. 1 de Pedro 1, 3 y 23. Dice la Biblia así, si nos ponemos de pie podemos leer esto ahora. Dice la Biblia así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, todos, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, muchas gracias te damos por la oportunidad, Señor, de vivir, por la oportunidad, Señor, de estar aquí en este momento. Padre eterno, te pido que toques nuestro corazón, que toques nuestro espíritu, de manera, Señor, que el deseo de estar aquí sea un deseo hambriento verdaderamente de ti, Señor, conscientes de que nosotros te necesitamos, te anhelamos, te deseamos, Señor, que nuestra vida, Señor, está lista, Señor, para que tú puedas expresarte en ella. Gracias, Padre eterno, por habernos permitido llegar con bien para disfrutar de la comunión de los santos en este momento. Gracias, Señor, por la vida, Señor, que es el tiempo que tú nos das para que nosotros podamos ocuparnos de las cosas que a vida eterna permanecen. Pido, Señor, que hables duro y a nuestra conciencia, duro, Señor, pero con todo ese amor que siempre te ha caracterizado, de manera, Señor, que hoy nuestro interés sea verdaderamente genuino y que, Señor, sea la realidad la que haga a un lado al ritual. No queremos, Señor, tener una religión, sino que queremos tener una vida gloriosa en la práctica de la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, te pido esto por todas las personas que hoy están aquí, por los que no pudieron venir, seas tú con ellos en cada momento. No tan solo por los de esta congregación, sino por toda tu iglesia en cualquier parte del mundo. Derrámate, Señor, cada día tu sabiduría y tu entendimiento, Señor, para que podamos hacer nuestras todas las cosas que tú ya de antemano has determinado. Gracias por todo esto. Te pedimos que nos guardes y sea tu nombre en este servicio. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Estaba leyendo
esta carta del apóstol Pedro y me llamó la atención la palabra renacidos. Y esta palabra llamada renacidos o siendo renacidos, así se llama el título para no dar la vuelta, renacidos sugiere muchas cosas. ¿Cuántas cosas sugiere? ¿Cuántas cosas te empiezan a golpear la cabeza en tu conciencia, en tu entendimiento, en tus lecturas bíblicas cuando tú puedes escuchar la palabra renacidos? Esta simple palabra, si nosotros de pronto nos podemos detener por un momento en este apurado diario vivir para poder sondear todo el contexto que la acompaña y así descubrir mucho de las innumerables riquezas del amor de Dios que Él derramó por medio del Señor Jesucristo para nosotros, dándonos toda esa gracia. Y hermanos, no tan solo Él, sino que también los hombres inspirados por el Espíritu Santo escribieron y nos comunicaron por medio del glorioso Evangelio tantas cosas bellas. Nosotros podríamos empezar a cambiar muchas perspectivas de nuestra vida. Renacidos es una palabra que tú te pones a pensar y qué quiere decir renacer. Muchas veces podemos ver como una segunda oportunidad. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido segundas oportunidades en la vida? De verdad vale la pena tener la conciencia clara y saber que hemos renacido. Y no tan solo eso, sino de poder verdaderamente pensar hasta dónde puede trascender el acto soberano de Dios en habernos dado otra oportunidad, en habernos dado la oportunidad de conocerlo. Hermanos, algunos hombres de la palabra de Dios que están escritos ahí sus nombres fueron impresionantemente, quiero decirles esto, impresionantemente responsables acerca de todo lo que tenían que indagar para nosotros. Y es sorprendente cuánta responsabilidad pudo existir en el corazón de cada uno de ellos, porque tenía la conciencia de lo que comunicaba Dios a través del bendito Espíritu Santo al corazón de cada uno de ellos, de manera que lo hablaron, lo escribieron y lo recibieron por fe, aunque no lo pudieron ver físicamente. Dice Primera de Pedro capítulo número 1, versículo del 10 al 12, los profetas de la gracia, mire qué impresionante palabra, los profetas que profetizaron de la gracia destinada ¿a qué? Destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, escuchen bien, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cuando te pones a detener en tu agitado día, y siempre nosotros tenemos un día agitado, Limber, pasarte para acá adelante. Gracias. En nuestros agitados días no tenemos casi tiempo, hermanos, de poder meditar en la palabra de Dios. Cuando yo era niño y que de plano mi papá no me ponía a estudiar la Biblia, yo la sentía como un castigo.
Y muchas veces así lo entendí, porque cuando yo me portaba mal me decían, ahora le ponte a leer la Biblia. Y lo interpretaba mal. Aun cuando uno puede en su vida espiritual, es que el pastor dijo que tengo que hacer un devocional y voy a ir a leer la Biblia. A veces lo hacemos como compromiso y de plano no agarramos ni jota. Pero cuando el Espíritu Santo está tocando tu vida, está transformando tu vida, está comunicando la buena voluntad de Dios, y te enteras, hermanos, que la palabra de Dios desnuda el corazón de Dios derramado delante de ti para que tú puedas hacerlo tuyo y que tú puedas sentirte verdaderamente impresionantemente bendecido con esta palabra. No otro evangelio, no otra palabra. Me llama la atención no tan solo cómo es que una persona puede ser impresionantemente responsable, impresionantemente ocupado de la palabra, porque sabe que el apóstol Pedro ya era un hombre viejo, iba a partir y está diciendo, yo quiero dejarle algo a la gente que viene detrás de mí y quiero dejarle algo bueno. Antes sacaba el machete, les decía. Antes hacía cualquier cosa, era arrojado, era muchas cosas. Pero ahora sabe que va a partir y quiere dejarle el mejor consejo, y qué mejor consejo que lo que Dios tiene en su corazón comunicado al hombre a través de él. Los profetas que escudriñaron de la fe. Nosotros verdaderamente tenemos una impresionante responsabilidad que debe ser un gran despertador, las cosas que la palabra de Dios dice, no tan solo para los que le vamos a dejar, sino aún para nosotros mismos, para hacerlas nuestras ahora. Porque desde que nosotros creímos, resucitamos a la vida eterna. Vamos a morir físicamente, pero ahora, gracias a Dios, que tenemos la vida eterna. Desde el día que creímos tenemos la vida eterna. Y es un modo de vida diferente el que se debe de practicar cada día en nuestras vidas. El Pedro está diciendo, los profetas inquirieron. Y Pedro es un hombre verdaderamente, fue un hombre que fue testigo de que la palabra de Dios es una impresionante, mega realidad que está al alcance de cada uno de nosotros. Y tú dices, ¿y cómo? ¿Se acuerdan ustedes un día que el Señor Jesucristo llamó a Pedro, a Juan y a su hermano Jacobo? Y los llevó y él se transfiguró. Y estaban ahí en el monte de la transfiguración otros dos personajes. Uno se llamaba ¿quién? Diciendo, lo que se escribió en el pasado es verdad. Estaba también Moisés, el que estaba diciendo, lo que se escribió en el Pentateuco es verdad. Y estaba Jesús transfigurado diciendo, yo soy la palabra encarnada para todos ustedes. Y cuando nosotros podemos entender que nuestro objetivo es en la vida encarnar esta palabra en tu diario vivir, te haces impresionantemente diferente. Eres una persona diferente. Eres una persona que comunica lo que sabe a través de su vida, y eso te hace diferente. Eso te hace verdaderamente gozoso, te hace verdaderamente feliz. Por eso el apóstol Pedro estaba diciendo en todo momento que era necesario que nosotros verdaderamente supiéramos algo que es importante. Y lo importante es que hemos renacido. Y cualquier persona que ha aceptado a Cristo ha renacido. Viene ahora que es hijo de Dios. Renacer es una palabra que nos sugiere una segunda oportunidad, la cual por ningún pretexto del mundo deberíamos nosotros de desaprovechar. Muchas veces podemos y muchas veces hemos desaprovechado la oportunidad de hacer cada día nuestra la palabra. Hermanos, qué interesante es ver cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar, o los cuales anhelan mirar los ángeles. Qué impresionante es ver la multiforme gracia de Dios, porque la gracia de Dios no es como las recetas que si tú vas a una farmacia alopática, no tengo nada en contra de ellos, por cierto, y les duele la cabeza, a todo mundo, ¿qué le dan? Hermano Víctor, ¿usted qué surte ahí?
Le dan aspirina, le dan un tafirol, le dan un ketoro loco, le dan algo para que no les duela la cabeza. Pero la multiforme gracia de Dios en nuestras necesidades, yo quiero decirles, cada uno de los que hoy están aquí son únicos e irrepetibles. No tenemos nosotros por qué estar deseando ser como fulano, como mengano, como perengano. Somos tan especiales, somos especiales, solo con características muy particulares que Dios permita que nosotros podamos en nosotros mismos desarrollar esas impresionantes características. Y dice la palabra de Dios con respecto a la iglesia en la carta que escribe a los Efesios, en el capítulo número 3, en el versículo número 10, si no mal recuerdo, dice: para que la multiforme, dice el versículo número 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciaros entre los gentiles que el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, nosotros deberíamos estar tan al pendiente de lo que es la impresionante palabra. Y cuando no nos va a pegar sueño, y cuando no nos va a pegar flojera, es cuando venimos con una determinación, con un espíritu verdaderamente humillante y decir: Señor, ¿qué palabra tienes para mí? Y dice el versículo número 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Tenemos una impresionante responsabilidad de poder aterrizar la palabra a nuestro diario vivir todo el tiempo. Esa es nuestra responsabilidad. Es necesario que nosotros tengamos la actitud que tuvieron los profetas, como dice el apóstol Pedro. Es necesario que nosotros tengamos la actitud de todos aquellos santos hombres que tuvieron la conciencia de saber que eran renacidos y pudieron poner su vida y pudieron exponer los alcances de la palabra en su vida. Hoy usted no es diferente, el Dios de ellos no ha cambiado. Lo que ha cambiado muchas veces son las actitudes, lo que cambia son las actitudes de unos y de otros. Entonces, renacer para nosotros debemos entenderlo como esta oportunidad maravillosa. Como que hoy tenemos una oportunidad en medio de una oportunidad que solamente nos condenaba. Normalmente la primera oportunidad, la primera vida, el nacer normalmente, es aquella en la que todo lo hicimos en nuestra voluntad, conforme al diseño de nuestros pensamientos y obedeciendo la voluntad de la carne. Eso es todo el cristiano lo hacía cuando era pagano, cuando era inconverso, y muchas veces aún siendo todavía, parece que la misma vieja forma de vivir, no la misma mujer, la misma vieja forma de vivir nos está correteando. Vea usted en Efesios, son versículos muy conocidos con un enfoque verdaderamente de lo que queremos encontrar, que es renacer. La palabra de Dios en Efesios 2, 1 y 2 dice la palabra así: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, físicamente, biológicamente vivos, pero muertos en delitos, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza estábamos fritos, por naturaleza estábamos fritos, hijos de ira, mismo que los demás. Hermanos, de verdad que todos lo hicimos. Yo sé que hoy ustedes no hacen nada, pero lo hicimos en algún momento. Sí, porque luego le pregunto: ¿quién lo hace? Y nadie dice nada. Bueno, yo asumo que nomás yo. Entonces, ¿qué hacíamos? Es necesario entender que la vida natural no es trascendente. ¿Saben? En las carreras de todos los días, si nosotros pudiéramos entender esto,
En la carrera de todos los días nos ocupamos en todo lo que nos afana. Honestamente nos ocupamos en eso. Y trágicamente, el ocuparnos en la cotidianidad, en la vida espiritual, no ganamos ni siquiera 1 milímetro en la estatura de la medida del Hijo de Dios. Pero es impresionantemente loco, es impresionantemente irracional. Esto no lo vamos a entender con la razón. Cuando nosotros no dejamos de ver el objetivo que es Cristo y entender que Él es el autor y el consumador de lo que yo puedo creer de Él. Y entonces cuando tú te ocupas de lo importante, te das cuenta que de lo que antes te afanaba, que no te servía absolutamente para ganar nada para las cosas de Dios, Dios lo está resolviendo, porque Él prometió siempre eso. Pero cuando tú te afanas tanto y resulta que se perdió de vista el Señor, entonces del afán no produce nada para la vida espiritual. ¿No es claro cuando está hablando con el Señor Jesús, con Marta y con María? Hermanos, muchas veces tenemos la actitud de Marta, le abrimos la puerta a Jesús en nuestro corazón, pero que se ocupe de otro de Jesús porque yo estoy tan ocupada, dijo Marta. Sin embargo, me gusta la resolución de parte de Jesús cuando está diciendo: afanada te veo en muchos quehaceres, pero tu hermana ha escogido, hay una sola cosa, una sola cosa es importante para la vida, y tu hermana es escogido la mejor. Escuchadme a mí, porque Él es la respuesta a cada una de nuestras situaciones, circunstancias, necesidades, dudas, desánimo. Él tiene la respuesta para todo. Y es impresionante cómo se transforma todo tu entorno. Cuando la presencia de Dios en una persona que ha renacido está en su vida, todo se transforma. Ustedes podrían acordarse de Obed-edom, cuando el arca llegó a su casa, que de pronto espantó, que de pronto igual yo no sé si pensó que no la quería, esto sería puro especular, pero acababa de matar la presencia de Dios, no Dios, sino el pecado de Usa, pretendiendo que Dios era algo que, como un escapulario que se cuelga o algo así, un amuleto de buena suerte. No, de ninguna manera. Muchas veces la gente se queda sin una vida espiritual porque piensan que Dios es eso, algo místico, algo a lo cual te puedes acostumbrar, no te puedes acostumbrar nunca. Y entonces iba cayendo el arca y Usa metió la mano y muerto quedó. De pronto David no la quiere llevar al palacio. Y de pronto está de paso la casa de Obed-edom, y de pronto resulta que en la casa de Obed-edom se le abre un espacio a la presencia de Dios, y de pronto todo está bien. Las cosas empiezan a cambiar en todo su entorno. Y de pronto rápidamente llegó el chisme que solo en 3 meses las cosas cambiaron para Obed-edom. Hermanos, cuando tú sabes que tú has renacido de nuevo, que la presencia de Dios está en tu vida y que tú empiezas a ver que cuando te ocupas en Él ya se ocupó absolutamente de todo lo demás, las cosas verdaderamente empiezan a impresionar a todo aquel que te conoce. Es trágico la vida natural, es una tragedia la vida natural. Pensar como un hombre natural es pensar exactamente como un animal. Eso dice Romanos. ¿El hombre qué? Animal. No entiende las cosas que son espirituales, porque se han de discernir en otro nivel, en el espiritual. Si tienen algún problema, hablen con Pablo ahora que lo vean. Él escribió eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para nosotros será, hermanos, nuestra vida natural seguíamos filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Por qué ha de ser que el hombre es más fácil que le crea al hombre que se tenga que supeditar a Dios? Por la parte natural, condesciente. Nosotros en lo natural éramos, en nuestra vida, nosotros éramos naturales y nosotros podíamos expresar en nuestra vida cada una de las actitudes de la carne. Y hablar de las actitudes manifiestas de la carne es estar pensando en lo que dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Y ahí están todas las
obras de la carne manifiestas en cada uno de los hombres naturales. Pero es interesante pensar, hermanos, vamos a ver qué dice 2 Corintios 3:14. En el tiempo pasado, cuando solamente muchas veces tuvimos la actitud de leer la Biblia, y muchas veces usted va a oír que una persona natural dice estas palabras: yo es que a la Biblia, ¿qué? No le entiendo, ¿qué? No le entiendo nada. Como cuántas horas tienes, o cuántos años tienes, o cuántos días tienes leyendo la palabra. Es que la quiero leer ahorita y ahorita la quiero entender. De ninguna manera. Ahora bien, ¿qué dice 2 Corintios 3:14? De uno por uno. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y todavía dice la palabra de Dios, y aún hasta hoy, ¿verdad? Dice la Biblia, cuando leen la palabra, ¿cómo queda? Todavía no entienden de qué van. Pero cuando una persona ha nacido de nuevo, dice el apóstol ahí en el versículo número 10, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Una persona puede leer Biblia, pero puede ser que no esté convertida, y eso es un asunto dramático. Es necesario que en todo momento nosotros tengamos esta conciencia, y esa es a lo que está apelando el apóstol Pedro, que necesariamente quiere que sepamos que hemos renacido. Y si de alguna manera no lo hemos hecho o hemos pensado, vayamos a la palabra, que es el espejo. Es la palabra la que nos va a decir cuál es nuestra verdadera condición, no la que yo pienso de mí, sino la que Dios tiene de mí. Nosotros en la vida natural nos ocupábamos de esto, y solo nos conducía cada vez más a la muerte. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo número 6, versículo número 21, pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Anoche estaba un fulano hablando por teléfono allá afuera de la casa, pero parecía que quería que toda la colonia se enterara de las peladeces que estaba diciendo. Y de pronto está hablando por teléfono con unas palabrotas bien fuertes. Y dice mi esposa: ¿cómo es que ahora esas palabras de verdad no las quisieras decir? Pero cuando uno vivía en el mundo, las oía, no pasaba nada. Pero ahora te incomoda que tu hijo, que tu hija vaya a escuchar ese tipo de conversaciones. Hermanos, nosotros cuando andábamos en la vida pasada hacíamos de todo, pero ahora nos avergonzamos. Yo no sé usted de cuántas cosas tenga memoria que su vida sin conocer a Cristo hizo y se avergüenza. Yo no sé. Yo podría contarle las mías. Yo no conozco las suyas. Cuando nosotros andamos viviendo en la vida natural, en la supuesta vida religiosa, solo era el ritual que había apartado a la realidad de las cosas de Dios. Profeta en Isaías capítulo número 58, en el capítulo número 3, el hombre siempre tiene la cara dura. Todo el mundo tiene la culpa menos él, incluyendo Dios. En Isaías capítulo número 58, la palabra de Dios dice ahí, el versículo número 2 y el versículo número 3, dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, o nos humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, oprimís a todos vuestros trabajadores, y se va para adelante.
Pero Dios les contesta en el versículo número 2 del capítulo número 59. El Señor le dice así, el versículo número 1: he aquí, de verdad que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír. Esta es la vida religiosa. Todo el mundo busca a Dios y dice: yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Y es un yo-yo, sube y baja en su propia cuerda diciendo: yo hago esto. Pero qué impresionante es Dios, que no se deja impresionar por nadie. Dice la Biblia, el versículo número 2: pero vuestras iniquidades, lo que tú decías que era bueno, tus iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto es la vida natural. Entonces estamos haciendo una diferencia entre la vida natural y en la impresionante mega oportunidad que nosotros hoy tenemos, que es para la gente que ha renacido de nuevo. Entonces, ¿cuántas y cuántas cosas hacíamos, hermanos, sin tener la conciencia de la realidad que imperaba en cada una de esas cosas, que conducían a la muerte, y que sin saberlo, aún la gracia de Dios siempre estaba resistiendo a la muerte en nuestras vidas para que nosotros no pereciéramos? Y de verdad pudiésemos tener el tiempo de recibir la vida eterna por medio del arrepentimiento de nuestros pecados. Es impresionante poder pensar qué hubiese pasado si yo hubiese muerto un minuto antes de arrepentirme. En realidad, la eternidad hoy estaría en la eternidad en el infierno. Y hermanos, muchas veces se oye y se habla tanto de esto que muchas veces pierde el peso, y es algo que nosotros nunca debemos de darnos el lujo de pensar que esas palabras pierdan peso en nuestras vidas. Ese es un trabajo de Satanás. En 1 Corintios 15, 22 vamos a entender ahora cómo es que pues la Biblia tiene algo importante que decir. Así que, como en Adán, ¿todos qué? En Adán todos mueren. En Adán todos mueren. O sea que no había oportunidad de poder escaparla. Adán es la primera opción. Adán es la vida natural, es la vida en la naturaleza caída, que vive solo en lo biológico, y donde la vida espiritual solo es un ritual místico, donde no es tan absolutamente Cristo, es solamente una expresión de lo terrenal. Y ahí mismo en 1 Corintios 15, del 45 al 47, dice la palabra de Dios: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra, el terrenal; el segundo hombre es el Señor, es del cielo. Entonces, hermanos, versículo número 47, el 48, el ¿cuál es terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál es celestial? También los celestiales. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, entonces adquirimos una nueva naturaleza. No hemos dejado esta carnita, no hemos dejado las marcas que nos dejaron, muchas veces no hemos permitido que esas marcas que nos dejaron en el alma, las impresiones pasadas, se borren. Y cada vez que puedan, el diablo tiene tan buena memoria que te viene y te la recuerda, de modo que te haga sufrir. Pero es necesario que nosotros entendamos que hemos nacido de nuevo. Pero hoy quisiera, así como el apóstol Pedro, que despierte vuestro limpio entendimiento, para que podamos anunciar cada una de aquellas virtudes de Él
por medio de una nueva oportunidad, la cual Él nos ha dado, porque Él nos hizo renacer. En Juan capítulo número 1, versículos números 12 y 13, un versículo muy conocido también, dice la palabra de Dios algo importantísimo, algo que debe de ser parte de nuestra conciencia, algo que debe de, nunca se nos debe olvidar, y es esto: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los que, fíjense bien, los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra nueva identidad? ¿Cuál debería de ser nuestra personalidad? ¿Cuál debería ser nuestra actitud con respecto a tremendas verdades? Yo siento que ninguno de los cristianos conscientes debería de tener ningún límite. La palabra en latín, engendrar, que quiere decir ingenerare o ingenerare, que quiere decir producir, crear, dar a luz, propagar la especie. Hay un libro que está interesante, se lo prestó la hermana Norma a mi esposa. ¿Cómo se llama ese libro? No lo preste, pues. Qué bueno. Qué bueno que me recordó. Qué bueno que para que se lo recordé, mejor dicho. Es acerca de la descendencia de Dios. Preparando la generación. Dios necesita una familia grande. Y quiero decirles que ustedes forman parte de esa familia. Pero ustedes deben de saber también, todos debemos de saber que la palabra engendrar es una transmisión de información muy importante. Y esta está aquí. Que si siendo paganos o siendo naturales, esto jamás lo hubiésemos podido vivir de ninguna manera. Pero una persona que ha aceptado a Cristo ahora puede vivir esta palabra. Antes la podría haber sabido, pero no la podría haber vivido. Entonces, es la transmisión de una información para crear otro ser con su propia información, con su propia genética. Eso quiere decir engendrar. Y no es de voluntad de carne, de voluntad de varón, ni tampoco de sangre, es voluntad absoluta de Dios. Hoy debe despertar nuestro limpio entendimiento para que podamos experimentar hoy la nueva vida que nos dio en su Hijo Cristo Jesús por el puro afecto de su voluntad, hermanos y hermanas. Entonces, una vida como hijo de Dios es una vida verdaderamente ocupada. Es una vida que de verdad se permite que uno esté ocupado llenando su corazón y vaciando su corazón. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo número 4, versículo número 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Platicábamos con la hermana Aurelia hace rato y decía, hermano, ¿cómo es que, a qué se refiere que no se apague, que avives el fuego del don de Dios que hay en tu vida? Hermano, es que es la persona del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Y hacía una analogía y me decía, y yo me imagino al Espíritu Santo como a un niño que lo han regañado y está allá en el rincón. Exactamente. Para muchas personas, aún siendo cristianas, que tienen una vida verdaderamente pobre espiritualmente, el Espíritu Santo está arrinconado. No digo que no está, pero allá está, arrinconado. No es importante en la vida. ¿Y esto es real? Más real que usted ahora mismo. Eso es una tragedia, una horrenda tragedia. No contestéis al Espíritu Santo. ¿Cómo es que quisiera
que Cristo quiere vivir a través de ti su vida, pero necesitas tú morir a la tuya. Y es ahí donde las cosas se complican. Y por eso no hay éxito en la vida cristiana. Para mí el versículo que es un éxito en la vida cristiana es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo en serio, ya yo. De verdad, ya yo. Porque si yo vivo, entonces todo esto se va a convertir en una farsa. Es necesario que no puedan considerar, hermanos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Y si hoy te enteras que eres chismoso, ¿qué vas a hacer? Esa parte, ¿qué va a hacer? ¿Qué debe hacer esa parte? Debe de morir. Y si tengo envidia, ¡oh! Tiene que morir en esa parte. ¿Qué otro pecado? Ya ni me acuerdo de cuántos hay. ¿Ah? ¿Cuántos pecados conoces? No termina, pero no empieza. Pero no estoy en muchos. El enojo. El enojo. El enojo. Si soy iracundo, ¿qué debo de hacer? Ay, Señor, pues yo tengo razón, es que a mí me sacaron la piedra. Nuestra vida debe de ser así, cada día saber, tenemos conciencia de que para que podamos entender que nuestra vida ha resucitado en Cristo, debemos de cada día morir a la vida antigua. Entonces, una persona que ha renacido debe de expresar la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Entonces, hoy debemos de saber, hermanos, que haber nacido de nuevo o renacer nos da todo el nuevo potencial para poder hacer las cosas que nos convienen por medio de aprender de todo lo que dice su palabra acerca de cómo lo hizo, pues Él nos ha dado el ejemplo. Me es necesario decirles que hemos sido llamados para una esperanza viva, una esperanza totalmente diferente a las esperanzas que albergábamos para nuestras vidas, esperanzas que muchas veces las vimos explotar delante de nuestros propios ojos, esperanzas en las cuales se iba nuestra vida y por medio de ellas absolutamente nada teníamos. De las esperanzas que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo ahora son una realidad. Hermanos, muchas veces, a veces resulta que ponemos las esperanzas en nuestros hijos. Y por ejemplo, eso es una esperanza, esto es algo personal. Miren ustedes, mandas a tu hija a estudiar a otra ciudad y tienes la esperanza de que ella de que ella se titule, de que ella sea una gran profesionista. Pero de pronto se encontró con el que ahora es su pastor y se le echó a perder la esperanza a mi suegro. Y entonces te enojas, o pones la esperanza en un negocio, inviertes todo y de pronto llega un huracán y se te acabó todo. ¡Qué humor tan negro! Pero resulta que esa es la parte natural, pero cuando ahora nosotros hemos nacido, dice el apóstol Pedro algo importante, muy importante, y dice lo siguiente en 1 Pedro 1:3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, no nos lo merecíamos, ni siquiera calificábamos, pero Él por su grande misericordia nos hizo renacer, porque Él no podía poner algo, un parche nuevo en tela vieja. Él no podía poner el vino nuevo en un odre todo podrido. Él nos hizo renacer. Él nos capacitó. Él nos dio la oportunidad. Él nos dio ahora la oportunidad de renacer para tener una esperanza viva por la resurrección del Señor Jesucristo. Esta es nuestra garantía. Pues somos renacidos por medio de Cristo Jesús mediante nuestra fe en Él. Y nuestras aspiraciones hoy son de nivel celestial, esperando cada día en la obra que Dios habrá
de exponer en nuestra vida por medio de la obediencia. Ninguna persona, no importa que sepa Biblia, si no la obedece, nada sirve. Y no puedo decir que si la creo, pues si la crees, obedécela. Entonces, Colosenses 3:1 dice: si habéis resucitado o si habéis renacido con Cristo, buscad ¿qué? Buscad las cosas de ¿dónde? Buscad las cosas de arriba, las cosas que valen la pena, las cosas que permanecen para siempre. Versículo número 23 dice la palabra de Dios: siendo renacidos, no de simiente. La palabra de Dios, por medio de la segunda oportunidad, nos dio la segunda oportunidad para dejar de ser hijos del diablo. Dice la palabra de Dios que antes andábamos en tinieblas. Eso dice 1 de Tesalonicenses 1:10. Que éramos hijos de las tinieblas. Eso dice Efesios 5:8. Y desechando, dice la palabra de Dios, antes abrazábamos las obras de las tinieblas, pero ahora las podemos desechar. Pero si leemos esto, si nosotros podemos aterrizar esto, siendo renacidos, del versículo 23 al versículo 25, expresan todavía la dualidad que hay en nuestras vidas, pero además define cada una de estas dos situaciones, de estas dos condiciones. ¿De qué se alimenta cada una? El tiempo que dura cada una, los alcances que tiene cada una, pero también recomienda lo que debes hacer con cada una. Vea usted el versículo 23: siendo renacidos de simiente, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esa es una. ¿Cuál es nuestra condición real? La 24, el 24 dice: porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. La pregunta: ¿en qué nos ocupamos más, honestamente hablando? ¿En la que permanece para siempre o en la que se cae a cada rato? Honestamente nos ocupamos más. Hacemos inversiones muy malas. Dice la palabra de Dios: el mundo está pasando y tú no vas a invertirle a un mal negocio, porque ese negocio, hermana Norma, la tienda de la esquina está quebrando, no quiere invertir. El hombre está quebrando, que se caiga. El hombre siempre está invirtiendo, y esto es a lo que Pedro nos está diciendo: no pierdas el tiempo en lo que está cayéndose, en lo caduco, en lo que es la carne como la hierba. Pero dice el versículo 25: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Qué impresionante actitud deberíamos de poseer nosotros, sabiendo qué es lo que somos. No puedo decir yo no puedo. Ningún renacido puede decir yo no puedo, porque entonces miente Dios. Hoy no lo siento, entonces arrepiéntete ya. No quiero, mis anhelos hoy son celestiales, debería de querer. Son situaciones que nos van confrontando con nosotros mismos, y esto Dios lo permite para que uno no viva engañado. Dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la actitud que debes de tener? Capítulo número 2, versículo número 1 dice: desechando. ¿Qué debes hacer? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechando. Hermanos, ¿cuántas horas? Yo podría decirle de antes. Antes pasaba muchas horas frente a la televisión. ¿Hay alguien que pasa muchas horas frente a la televisión ahora? Que lo diga o que calle para siempre. ¿Tú de qué te llenas en esos verdaderos pozos del infierno? Y uno podría decir: es que las noticias son lo más manipulado que puede haber, para que pienses lo que el sistema quiere. La palabra de Dios, vamos a tener un devocional, pero rápido pues, porque no tengo tiempo. A mí en la novela. Así es esto. Pero
Cuando nosotros dice desechando pues toda malicia, y toda malicia es lo que aprendemos en la tele, y siempre es lo mismo, diciendo que el pecado no hace daño. Ahí se practica el adulterio, la fornicación, la mentira, la lascivia, la idolatría con la Rosa de Guadalupe. No sé si todavía salga. ¿Ya no sale? Sí sale. No sé Sí quién sale, yo no la veo, pero sí. me contaron. No, pues en la parte de arriba se oye. Se oye. Se oye. Se siente. Pensemos nosotros, dice la palabra de Dios, desechando toda malicia y todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Entonces, hoy todo aquel que ha renacido en Cristo tiene, hermanos, una genética espiritual, los deseos espirituales, y tiene la seguridad de que si su vida se conduce bajo la obediencia a la palabra, no se corromperá. ¿Dónde dice eso? En Romanos capítulo número 10, versículo número 11. Hermanos, las cosas del mundo verdaderamente quieren imprimir su personalidad en los hijos de Dios. Pero no podemos nosotros dejar eso. No podemos dejarnos de impresionar de esa manera. Romanos 10, 11, ¿qué dice? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermanos, ¿qué sientes cuando te cachan robando? ¿Qué sientes cuando te cachan adulterando? ¿Qué sientes cuando te cachan mintiendo? ¿Qué sientes cuando te cachan teniendo cierta vergüenza? Pero cuando te cachan haciendo la palabra de Dios, dice la Biblia, no serás avergonzado. La palabra de Dios no se corrompe, la palabra de Dios no te apenará de ninguna manera. Pero me gusta, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. No de simiente corruptible. Cuando yo nací, o cuando nosotros nacimos, cualquiera, esto es genética, para ver un nuevo ser debe de haber un óvulo y debe de haber un espermatozoide. El óvulo lo da ¿quién? La mujer. Y el espermatozoide lo da el hombre. Estos dos forman un huevo que se llama cigoto. Y este cigoto ahora tiene que las características genéticas de mamá y también del abuelo y las características genéticas de papá, que a la postre se transformarán en un ser, en una persona, en un hombre, en una mujer. Yo tengo una discrepancia en contra del 10 de mayo, porque todo el tiempo están diciendo que la madre es la que da la vida y que no sé cuántos chismes. ¿Sabes quién determina quién hace los hombres y quién hace las mujeres? Nosotros. No. Pues Dios fue el que me puso, hermana. La mujer es un impresionante vaso, pero el que dice es hombre o es mujer, genéticamente, científicamente es el hombre, porque él es el que dona X o es el que dona Y. La mujer siempre dona X, no tiene otra. ¿La ves, mujer? Así que se van cuadrando, ¿eh? Entonces, ese es el asunto. A ver cuándo nos hacen una fiestecita. ¿Saben que todo el mundo todo lo hace al revés? Esto es muy claro. ¿Y dónde dice eso? Pues ahí está en la Biblia. Ahora, cuando estoy diciendo acerca de la genética, hermanos, hay cosas que sacaste de tu papá que no te gustan, ¿sí o no? Y hay cosas que sacaste de mamá que no te gustan, pero hay otras cosas que te gustan.
Y esa genética que tú tienes ahora y que la desarrollas en tu vida, o que la tienes en tu vida, papá y mamá, por ser como son, la van despertando en tu vida, pues ese es su comportamiento. Pero ahora que tú has renacido de nuevo, esta es la palabra que debe de despertar cada uno de los comportamientos que están aquí escritos. ¿Por qué? Porque has renacido de nuevo. ¿Sí me explico? ¡Qué bendición! Esto es impresionante. ¿Cuál debe de ser mi inspiración? ¿Hacia dónde quiero llegar? Hermanos, queridos, ustedes son las personas más afortunadas debajo del sol por la condición que hoy tienen de nueva vida y que pueden experimentarla. No pueden entenderla, pero pueden experimentarla y pueden comprobar que Dios es bueno, que tiene una impresionante buena voluntad y que ellos, los apóstoles, los profetas, administraron esas preciosas cosas. El mismo Cristo encarnó la palabra para que usted viera el impresionante poder de la transformación que da la palabra. El mismo Moisés fue un ejemplo allá en el Pentateuco de estar en la comunión con Dios, que su rostro salió radiante. La persona que vive la palabra, que se expone todos los días a la palabra, la gloria de Dios, porque es Cristo viviendo en tu vida. ¿Por qué? Porque ha renacido de nuevo. Dios no se mete, Cristo no se mete en la vida del que no ha nacido de nuevo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué aparte el creyente con el incrédulo? De ninguna manera. Entonces, quiero animarles. Una actitud de un recién convertido, así como nos dice desecha, también nos dice aquí, desead como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis, es condicional, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así que, hermanos, cuando ustedes estén chillando en una situación dura de la vida, pues chille que aquí hay leche de la palabra para que usted salga adelante y crezca. Yo quiero decirle que hay algo bien importante, que es, nosotros debemos de ocuparnos, desgastar nuestras vidas por fe, haciendo cada día más y más parte de esa herencia, parte de nuestro haber. Antes, por ningún motivo lo hubiésemos logrado, pero hoy somos renacidos por la voluntad de Dios. Y esto es una realidad. Yo le sugiero que no pierda tiempo. Yo le sugiero que se ocupe en lo que a vida eterna permanece. Yo le sugiero que no se afane tanto por las añadiduras. Ocúpese en esto y lo demás es redundar. Hermanos, que Dios les bendiga mucho de verdad y que les permita cada día pensar en lo que dice la palabra de Dios.